A mí me interesaría decir algo en particular. ¿Por qué es tan importante para mí que esta muestra arranque acá? Cuando yo empecé a estudiar Bellas Artes, yo y un montón de alumnos más queríamos pintar como Alonso. Alonso siempre fue un padre artísticamente para una generación de dibujantes. Entonces, lo he seguido toda la vida, Alonso. Lo he mirado, lo he recontramirado, he estudiado, he visto un montón de cosas sobre los trabajos de él. Y la verdad que para mí yo lo reconozco como un padre profesional en el tema del dibujo, sobre todo, y en la pintura gran parte también, pero básicamente en el dibujo. Entonces, para mí, estar en el Museo Carlos Alonso y poder colgar mi obra, donde yo descubrí los originales de La Guerra al Malón, es altamente significativo. Es como que cierra un ciclo o un círculo en esta serie que empecé a hacer. Bueno, nada, ojalá se repita. Pero para mí es importante eso. Yo hace mucho tiempo vine acá a trabajar para un Puig en Acción, pero hace mucho. Y fui jurado de un salón para chicos. Y me llamó muchísimo la atención una cantidad de trabajos que había, eran como 500 trabajos y había un grupo de trabajos que se despegaba del resto totalmente, pero así, Entonces me empecé a fijar de dónde venían y venían todos de la misma escuela. Cuando vi, dije, yo quiero conocer esto, de este taller de arte. Y así fue como llegué a lo de... Claro, a la Fragua. Y el día, por eso te digo que el día que fui por primera vez a la Fragua, conseguí la dirección, fui, toqué timbre, me abrió la puerta una señora muy amable, muy simpática, y cuando entré a esa casa, es como que entré y había dos realidades. Estaba la señora que me atendió con una sonrisa y me hizo pasar y me mostró el taller, de cuerpo real, ahí, consistente y todo, y esa misma señora pintada por Alonso en un cuadro de 2 metros por 2 metros. Y yo me doy vuelta y miro para el otro lado y veo un patio de una casa antigua con un gato que era real, era de verdad. Y había un cuadro de Carlos Alonso con ese patio y ese gato. Entonces era como que me partió la cabeza. Eran las dos realidades. La realidad del mundo de Alonso y la realidad de esa gente que estaba ahí. Se mezclaba todo. Entonces, eso a mí me impactó sobremanera. Por eso digo, Alonso es internacional, Alonso vive en Unquillo y es un pintorazo en cualquier parte del país y del mundo. Pero para mí, el ancla que hay de Alonso con Villegas, para mí particularmente, es fundamental. Por eso yo quería que esta muestra arranque acá. Y que entrar y verla colgada, para mí es un logrito. Ya está. Es muy difícil despegarse de eso porque siempre está, Alonso está en todo lo que uno hace, pero no porque sea yo. Me parece que hay una generación de dibujantes que lo sentimos así. Yo hablo no en nombre de todos, pero tengo un montón de amigos dibujantes de mi edad y gente súper consagrada, y Alonso es como una especie de papá del dibujo. Bueno, nos pasa eso. Pero después, tal vez gracias a Carlos Alonso, por ahí he descubierto otras cosas. A mí me gusta mucho el dibujo. Empecé admirando mucho el dibujo gráfico, por ejemplo, el dibujo de historietas. Aprendí mucho dibujando sobre trabajos de Hugo Pratt, por ejemplo. Y después, una vez que empecé a soltarme y a poder resolver ciertas cosas, me di el gustito de tratar de acompañar ese camino que abrió Alonso. Y ahí empecé a descubrir un montón de tipos más, que es Egon Schiele,
qué sé yo, Bacon, bueno, no sé, hay muchísimos, pero siempre me tira mucho eso, la cosa del dibujo. Básicamente es eso, yo soy un apasionado del dibujo. Trato de revalorizar eso, me parece que es un idioma fantástico el dibujo. Y me apoyo mucho en eso porque lo siento muy mío, lo siento muy cerca y muy natural. Pero con respecto a eso, yo empecé ilustrando notas de crítica política en diarios de Rosario y hacía ilustraciones para grandes y trabajé haciendo cosas para público adulto. Después derivó, no sé por qué ni cómo, en la ilustración infantil, que me da muchísimo placer también y me da mucha satisfacción en un montón de cosas, porque me permite volver a ser chico, por ejemplo. Pero esto no lo dejé de hacer nunca. Lo que pasa es que por ahí no lo he mostrado, pero tengo otra serie de proyectos y otra serie de trabajos con los cuales pongo o trato de poner en valor el dibujo, que para mí es una herramienta de comunicación invalorable, para mí. La idea es hacer una muestra y que esa muestra circule, que el trabajo vaya circulando y que pueda ser vista en un montón de lugares. Por ejemplo, yo tengo la posibilidad, y de hecho lo voy a hacer, de llevar esta muestra a Rosario, que es mi ciudad, porque hay cosas, así como me une esto del Museo Carlos Alonso, Rosario me une también por otros motivos, porque es mi ciudad, y la quiero mostrar allá y la quiero llevar allá. Y también la ciudad donde vivo, que es Luján, tengo para el año que viene el Museo de Bellas Artes para colgar la muestra. Y en Capital la voy a colgar en alguna galería que pueda cerrar una fecha o armar las cosas como para verla. Pero la idea es mostrarla. Pero para mí era muy importante que esto arranque desde acá. Que sea acá es básico para mí. Cuando yo empiezo a dibujar sin tener una noción de qué voy a dibujar y a veces me encapricho con determinadas cosas. En los momentos de trabajo, cuando uno arranca a trabajar, donde tenés puesta la atención en lo que querés decir, en cómo lo vas a decir y en qué idea más o menos podés cuadrar como para empezar a manejarte, es donde más calmo y en silencio está el ambiente. Pero después está todo ligado al placer de dibujar, al placer que provoca la hoja de papel, la tinta, el lápiz, el acrílico, el pincel, la tela. Todo eso es muy placentero. Y dentro de ese medio de placer está la música. Yo escucho música cuando trabajo y una vez estaba en el taller, estaba dibujando y me quedó dando vueltas una frase de una canción de Divididos. No me pregunté por qué, porque no es que escucho Divididos y nada más que Divididos, escucho un montón de cosas, pero me causa mucha gracia Divididos y me remite a una juventud muy temprana mía en la manera de contar las cosas. Y me llamó la atención la frase esa de una canción que dice cardenales bajo el chaparrón, aves raras de un pasado por agua. Y ahí me empecé a imaginar cosas. Y empecé a dibujar cardenales, obispos, y me tenté con toda esa cosa de adorno que tienen en sus vestimentas y las mitras, y empecé a dibujar eso. Y le puse energía a eso. A partir de ahí salió una serie donde me empecé a plantear otra serie de cosas. Eso fue un disparador, pero me empecé a plantear otra serie de cosas. Me empecé a plantear el tema de la fe es una cosa tan íntima y tan personal y tan de uno, que ¿cómo es eso de que existen administradores de la fe? ¿Y por qué a veces un administrador de la fe es un tipo igual que vos? ¿Y qué garantía tengo yo de que ese tipo me administre bien la fe? Y después sobre eso, ¿viste? En cómo
cómo se va administrando la fe con un poco de recompensa y con mucha culpa. Bueno, entonces empecé a dibujar y empecé a plantear un montón de opiniones sobre determinados temas. Básicamente yo trabajo tratando de decir lo que quiero decir y me apoyo mucho en un costado, no sé si humorístico, pero que tiene que ver con una mirada de humor, de tomar las cosas con ese costado porque me parece que se hacen mucho más livianas. Y vas a encontrar en esta serie de que algunos títulos y algunas imágenes pueden sonar bastante irónicas, pero no son irónicas, son tomadas desde el lado del humor y nada más. Y después lo demás es como cualquier ejercicio plástico, lo disfruto mucho porque lo disfruto muchísimo. Y bueno, ahora es la hora de compartirlo, de ver qué pasa con esto y habrá mucha gente que le gusta, mucha gente que le será exactamente igual y otros que no. Pero más allá de eso, para mí es muy importante que eso esté acá, que arranque acá. Y la música es parte de eso que te decía. Cuando uno trabaja, uno tiene una instancia donde es mucho más racional, donde piensa, donde arma un poco el arranque y después es todo placer. Yo aprendí eso, aprendí que tanto para pintar un cuadro como para hacer una ilustración de una revista, una tapa de un libro, una tapa de un disco o lo que fuese, para chicos o para grandes, si vos no la pasás bien, el lector o el espectador se da cuenta. Entonces, me parece una picardía, siendo que todo esto es tan rápido y tan corto, que yo siempre digo que estaría buenísimo tener una vida de 150 años para poder terminar un montón de cosas, sabiendo que es muy corto, es una picardía pasarla mal, ¿viste? Entonces, si esto me gusta, trato de disfrutarlo. Y la idea es que eso se vea, que en el trabajo de uno hay como un juego, hay como una cosa lúdica, que vos digas, este tipo acá la pasó bien dibujando. Y la música tiene que ver con eso, porque forma o es parte de ese entorno, por lo menos para mí.